Buenas tardes a todos, buenas tardes. Vamos a terminar el año con los antineoplásicos. Como van a ver, este grupo de fármacos tiene una relación directa con el crecimiento celular. Ustedes tienen una celulita y que si se maligniza, esta célula se va a multiplicar rápidamente, ¿no? Va a formar, al final, ¿qué forma? Cuando se multiplican muchas células, un tumor. Pues ahí van a actuar en el crecimiento para que no siga desarrollándose. Por lo tanto, vamos a ver que la gran mayoría tiene que ver con el ciclo celular, que es el crecimiento y desarrollo de la célula neoplástica. Esto es un dato, la verdad, que ya lo sabemos, pero vale la pena recordarlo. Entre el 60 y 70% del cáncer en nuestro país es detectado en etapas avanzadas. Y eso pues no es bueno. En una etapa avanzada ya muchas veces no hay nada que hacer, más que un manejo paliativo, sintomático y ya no curativo. El cáncer, por lo tanto, va a generar una situación que quiero prenderlo y ahora no puedo, de crecimiento tumoral, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las células de nuestro cuerpo que crecen con rapidez? Por ejemplo, las células de la piel, del cuero cabelludo, del aparato digestivo, de la boca, que se recambian constantemente. En cambio, hay otras células más de crecimiento, de desarrollo más lento. Allí es justamente donde va a actuar el tratamiento del cáncer. Entendiendo que va a haber pues mucha variabilidad, ¿no? Los seres humanos no somos máquinas todavía. Y esa variabilidad va a hacer que algunas personas se beneficien, no sean tóxicas estos fármacos y los pacientes se beneficien, y son los que dicen, uy, me fue bien, ¿no? La quimioterapia es lo máximo. No he tenido ningún problema, un poco de náuseas. Pero también está el otro grupo de personas que la droga fue tóxica y encima no le ayudó. Y esos son los que dicen, la quimioterapia no sirve, ¿no? Y han visto hay comentarios, hasta corrientes, ¿no? Que van contra la quimioterapia. Dicen, no, que no te hacer quimioterapia, eso te va a hacer daño. Pero tiene que ver con la variabilidad. Lo mismo pasó en la pandemia, ¿no? Con el COVID. Había gente que decía, no me he tratado con nada y no me he muerto. Pero porque no le tocaba, no tenía factores de riesgo. Hablar de quimioterapia, por lo tanto, es hablar esta quimioterapia de los fármacos antineoplásicos. ¿Y cuáles son los tres tratamientos para tratar el cáncer? Principalmente tres. ¿Cuáles son? La quimioterapia, que es lo que vamos a estudiar, son los fármacos. ¿Qué más es? La radioterapia, que es usar radiación para eliminar un tumor. Y la cirugía. ¿De acuerdo? Vamos a hablar hoy día de la quimioterapia. Entonces, ustedes se acuerdan del ciclo celular, ¿no? Ese ciclo celular vamos a escuchar ahora mucho sobre él, porque la quimioterapia no es más que dar fármacos, medicamentos, drogas que actúen contra el cáncer. Y estos pueden darse por vía oral, venosa, subcutánea, intramuscular, ¿sí? Intratecal también puede ser, hasta local. Por lo tanto, el ciclo celular, bueno, yo cuando digo ciclo celular entiendo que me están entendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La fase de reposo, la G1, G2, la fase de síntesis, que es la de crecimiento más rápido y reproducción más rápida, y con la de mitosis, ¿no? Vamos a tener fármacos que son toda la fase, la bloquea, todas las fases. Pero hay algunos que son específicos.
de alguna fase en particular, como ven. Vamos a tener fármacos específicos de alguna fase y los inespecíficos, es decir, que atacan a todo el ciclo celular. ¿Ya? Estas son las drogas que vamos a ver: los alquilantes, los antimetabolitos, productos culturales, hormonas, agentes diversos, terapia génica. Pero lo vamos a dividir en los fármacos que dañan el ADN, más desde el punto de vista farmacodinámico, los antimetabolitos y los antimicrotúbulos. ¿Ya? Eso vamos a estudiar. Fármacos que dañan el ADN, fármacos antimetabolitos y fármacos antimicrotúbulos. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a empezar por los agentes alquilantes, que son los que dañan el ADN, ¿no? Del primer grupo. Estos medicamentos dañan directamente el ADN, evitando la reproducción del cáncer, y no son específicos de alguna fase, actúan sobre todas las fases del ciclo celular, todas. Y sirven para tratar, fíjense, leucemias, linfomas, Hodgkin, mielomas, sarcomas, la mayoría neoplasias hematológicas, ¿no? Neoplasias hematológicas. ¿Qué quiero que aprendan de los fármacos que vamos a estudiar? El nombre del fármaco, lógicamente, a qué familia pertenece, su mecanismo de acción, su espectro, para qué sirve, y sus efectos adversos. ¿Ya? Como han escuchado, si estos fármacos actúan sobre el ciclo celular, obviamente van a tener efectos adversos: caída de cabello, náuseas, vómitos, mucositis, úlceras en la boca, ¿no? Pero hay algunos efectos adversos característicos de cada fármaco. Eso también lo tenemos que aprender porque nos van a diferenciar unos de otros. Entonces, estos agentes alquilantes no hacen más que bloquear la replicación celular. ¿Y cuáles son? Principalmente las mostasas nitrogenadas, y el más importante allí es la ciclofosfamida. Es una mostasa nitrogenada que lo que hace es unirse al ADN celular, alterando su síntesis y división. Y las células modelos, ¿no? No es cicloespecífica de fase, sino bloquea todas las fases del ciclo celular. Genera un profármaco, es un profármaco que produce acroleína, que es la tóxica a nivel del ADN de la célula neoplásica. Hablar entonces de agentes alquilantes es hablar de la ciclofosfamida, que es una mostasa nitrogenada. Este fármaco es catalogado como un antineoplásico de espectro amplio. Miren, leucemias, linfomas, mielomas, neuroblastomas, cáncer mamarios, de ovario, de cuello, uterino, testicular, pulmonar, sarcoma. Realmente es bastante amplio el efecto, ¿no? Entonces ya sé el nombre, ¿no? ¿A qué familia pertenece? Ciclofosfamida, mostasa nitrogenada, agente alquilante. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe el ciclo celular completamente, bloqueando la reproducción y el desarrollo y el crecimiento del ADN, por lo tanto se muere con la célula neoplásica. El espectro es amplio: hematológicos, genitales, mamarios, pulmonares, sarcomas, neuroblastomas. Son tumores donde pueden ser utilizados fármacos como la ciclofosfamida. Pero, como les dije, los efectos adversos son importantes. Hablar de ciclofosfamida es hablar de cistitis hemorrágica. ¿Ya? Todo lo demás lo pueden producir los demás fármacos también. Todos los fármacos de este tipo que van a generar en el paciente inmunosupresión, ¿no? O sea, los pacientes que reciben quimioterapia son inmunosuprimidos. ¿Ya? Pero si ustedes escuchan ciclofosfamida, hay que tener cuidado con algo diferente, que es la cistitis hemorrágica. ¿Ya? Otros agentes alquilantes: carbustina, lamostina, vamos a aprender los nombres, busulfán, procarbazina, son los mismos efectos prácticamente, ¿no?
efectos mecanismos de acción. Sin embargo, el espectro puede variar un poco, no es mucho tampoco, pero son menos utilizados. Complejos de platino. Estos complejos de platino conforman el cisplatino, carboplatino y el oxaliplatino. Estos tienen acción similar a los agentes alquilantes, o sea, como que mucha diferencia no hay. Inhiben la replicación y transcripción celular, mayor actividad en la fase S y nos van a servir contra cáncer de testículo, ovario, principalmente. Cuidado, porque pueden crear nefrotoxicidad y ototoxicidad. Es menor la nefrotoxicidad con carboplatino, pero también es más caro, es más costoso. No hay carboplatino en el Ministerio de Salud, se usa cisplatino. Pero un paciente bien hidratado, con las dosis correctas, las posibilidades son bajas de estos efectos graves, ¿no? Pero la gran mayoría va a ser 3 cosas siempre, ¿no? ¿Cuáles son? Con cualquier fármaco. Náuseas y vómitos. Se le pone algo para el vómito. Caída del cabello. Ahí es más complicado, porque sí o sí se cae el cabello. En la gran mayoría de pacientes. Algunos no. Y tercero, mucositis, que son úlceras adentro de la boca, en la mucosa. Hay medicamentos también para eso, hay un gel que bloquea esas lesiones, un poco caro, pero funciona. En segundo lugar tenemos los antimetabolitos. ¿Y allí quiénes están? El metotrexate, el 5-fluoracilo y los análogos de citarabina y piripidinas. ¿Por qué antimetabolitos? Tienen una estructura similar a los metabolitos naturales. ¿Qué hacen estos fármacos? Engañan a la célula neoplásica. Viene el metotrexate, que es un análogo de un metabolito del ácido fólico, y la célula neoplásica lo agarra al metotrexate pensando que es ácido fólico, y cuando lo incorpora a su ADN no era, pues se bloquea y no crece, no se reproduce esa célula neoplásica, ¿no? Principalmente en la fase de síntesis y sobre todo en tumores de rápido crecimiento. Estos antimetabolitos dañan entonces las células neoplásicas, no andan en la fase S, como hemos dicho, bloqueando la síntesis de ADN, ¿no? ¿Para qué sirven? Leucemias, mama, ovarios, aparato digestivo y otros. Tienen un espectro interesante, menor que los agentes alquilantes, pero el metotrexate, dentro de los análogos de los folatos, es el más importante. Los antimetabolitos, análogos del ácido fólico, el metotrexate. Pero también pueden servir que las pirimidinas, análogos de la pirimidina, como la citarabina o el 5-fluoracilo y la gencitabina. Otros como la hidroxiuria, asparraginasa, análogos de la purina como la fludarabina, la 6-mercaptopurina y la tioguanina, así como los análogos de la adenosina como el pentostatina. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a incorporar a la célula y la van a engañar, finalmente. El metotrexate tiene un espectro antitumoral amplio. Leucemias, carcinomas de mama, cabeza, cuello, pulmón, células pequeñas. Y hablar de metotrexate es tener cuidado de los efectos adversos, me refiero, diferentes a los comunes, ¿no? Que pueden generar fibrosis pulmonar en niños y en pacientes de tercera edad. Y a dosis altas, daño renal, nefrotoxicidad con el metotrexate. Estos efectos adversos, que son diferentes a los comunes, hay que tenerlos en cuenta al momento de administrarlos para darle algún tratamiento si es necesario, que tiene que ver más con buena hidratación y respetar las dosis, ¿no? Que sean las dosis correctas. Existen los antibióticos antraciclínicos y los derivados, y ahí están las antraciclinas. Las antraciclinas. ¿Y por qué está el corazón acá? Porque las antraciclinas tienen como efectos adversos, principalmente la doxorubicina, de generar
cardiotoxicidad. Hay una cardiotoxicidad aguda y crónica. ¿Ya? Estos fármacos ejercen su acción en todas las fases del ciclo celular, o sea, no son específicas de una fase, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con el corazón. ¿Para qué se usa? Sarcomia kaposi, cáncer de mama, cáncer de... Principalmente dos, la doxorubicina y la daunorubicina. No son cicloespecíficas como hemos dicho, tiene que ver con las topoisomerasas. ¿Se acuerdan que había un antibiótico en las quinolonas que inhibían la topoisomerasa 2? Pero en el caso de la doxorubicina, cuidado con esto que está en rojo. Todo paciente que entra a quimioterapia pasa por cardiología antes para ver la función cardíaca, fracción de eyección, un electrocardiograma, arritmias. Con más razón los pacientes que reciben antraciclinas como la doxorubicina. Entonces, si yo les digo, paciente mujer de 60 años que recibe tratamiento para cáncer de mama y presenta por acumulación crónica del fármaco insuficiencia cardíaca congestiva, el fármaco que está recibiendo probablemente esta paciente sea doxorubicina, porque puede producir una miocarditis aguda y crónica. Eso es lo que sería. ¿Ya? Siempre les pongo una pregunta sobre esto. La bleomicina, que es de la familia de nuestros antibióticos también, tiene mayor actividad en las fases G2 y mitosis. Se intercalan en el ADN generando radicales libres y rompen pues el ADN. Esto, bleomicina, es hablar de cáncer de testículo y de ovario principalmente. ¿No? La actinomicina D, también de esta familia, se fijan al ADN e inhibiendo su reproducción. Útil en rhabdomyosarcoma, coriocarcinomas, teratomas malignos. Este es altamente tóxico. Es de las menos utilizadas cuando los fármacos de primera línea no funcionan. Hay que conocerlo. Y tenemos ya específicamente los inhibidores de la topoisomerasa en la fase de síntesis y G2. Estos fármacos derivan de las plantas, de estas Capoteca acuminata y Podophyllum pentatum, y van a hacer que inhibir a esta topoisomerasa, que no eran más, eran llamadas también helicasas, ¿se acuerdan? Que cortaban el ADN para que no se enrolle y se muera pues la célula. Al inhibirse se genera un superenrollamiento y las células se mueren. ¿Ya? ¿Cuáles son? Camtoctecina, irinotecan y topotecan. Menos tóxicos. Estos son los más utilizados y tienen un amplio espectro. El etopósido y clinopósido, como son derivados naturales, cáncer de pulmón, carcinoma testicular, generalmente bien tolerados. ¿No? Existen terapias llamadas biológicas que sirven para tratar diversos tipos de cánceres, desde linfomas a cáncer de mama, a cáncer metastásicos de colon muy avanzados, ¿no? Cáncer de nuevo metastásico, y que son todos estos muy costosos, muchos en estudio todavía, como el rituximab, trastuzumab, cetuximab, etc. Y que estos son los anticuerpos monoclonales que a la fecha se están utilizando. Es una terapia más costosa, pero felizmente ya está disponible. En el Perú tenemos, ¿no? Pero todavía no al 100% en el Ministerio de Salud. Hay algunos de ellos para algunas patologías, ¿no? Pero en el salud también, en salud hay, pero suelen ser de segunda línea. Si no funcionó, lo habitual, ¿no? Por el alto costo, muy costosos.
Ya desde el inicio les dije que los fármacos estos son tóxicos. Lamentablemente no hay fármacos antineoplásicos que no tengan ningún efecto. Y la variabilidad hace que, les dije, haya pacientes que reciben estos fármacos, les va bien y no tienen mucho efecto adverso. Pero hay pacientes que no solo les va mal, sino que encima tienen efectos adversos. Por eso hay que individualizar los tratamientos y controlar, o tratar de controlar, conocer cuáles son estos efectos adversos. Por ejemplo, yo les digo, es un paciente, mujer, que va a recibir tratamiento para mieloma múltiple, con un medicamento que en la evolución, en el momento de estar difundiendo, presenta cistitis hemorrágica. Pregunta, ¿a qué familia de antineoplásicos pertenece ese fármaco? ¿Cuáles son? ¿Cuál era? ¿Cuál es el fármaco? Ciclofosfamida. Esa es una mostaza nitrogenada, que a su vez es un agente alquilante. ¿Sí? Entonces, hay una toxicidad inmediata como el vómito, hay una toxicidad precoz, retardada y tardía, ¿no? Puede llegar a esterilidad incluso. Pero ya algo catastrófico, imagínense que además de tener cáncer, haga resistencia a los antineoplásicos. Ya pues eso es mucho más complejo y dramático, ¿no?, para el paciente. Aquí es donde entra ya el uso de los anticuerpos monoclonales, ¿no?, que son de segundo o tercer año. Estos fármacos que voy a envolver aquí, por favor apréndanmelos, que son los inhibidores de los microtúbulos, como los alcaloides de la vinca, la vincristina y la vinblastina, que se une a la tubulina e inhibe la polimerización de los microtúbulos. Por lo tanto, se altera el uso mitótico en la mitosis, ¿no?, y la célula no se reproduce. El paclitaxel y el docetaxel de esta misma familia, y sus efectos adversos. Vamos a ver los efectos adversos que tienen. No hay unos en particular, felizmente son todos los generales que hemos revisado. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Háganse un cuadro de doble entrada, la lista de los fármacos con su clasificación, y acá arriba sus características, ¿no? Pueden poner 2, 3, 10, las que quieran. Creo que mientras más tengan, les va a servir para estudiar más. Pero principalmente, ¿qué deben saber? ¿A qué familia pertenece? ¿Sí? Su mecanismo de acción, el espectro, los efectos adversos. ¿Sí? Los efectos adversos. Principalmente eso. Que es donde más vamos a tener preguntas para poder desarrollarlas. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de los antineoplásicos o muchas dudas? Porque vamos a estudiar, por favor. El examen es el martes 2 de diciembre. Las diapositivas están aquí en la computadora, ¿ya? Y les voy a tomar asistencia, por favor. Sección E, lo mejor. Luciana Arenazas, Ivania Barrera. Silencio, silencio, chicos. Silencio para escuchar. Ronald Bedregal, María Cáceres, Yanira Caguana, Valeria Carizaya, Valeria Carazas, Luciana Carrera, Rodrigo Castro, Andrea Chauca, Dayana Choquehuanca, Fátima Condori, Bianca Cornejo,
Luciana Cuela, Alejandro de la Sábal, Santiago Escobedo, Grecy Fernández, Sofía Fuentes, Josué Gamboa, Mariana González, María Guardamino, Rubí Guevara, Renato Heredia, Ashley Guamaní, Yuri Justo, Dasha Leitón, Niurka Llano, Maciel Llerena, Luciana Llerena, María López García, Alicia Loza, Alicia, Xiomara Mamani, Lucía Mamani, María José Medina, Fernando Mendívil, Paula Mendoza, Santiago Mesa, Naideli Mesa, Nicole Miranda, silencio chicos, Ayelén Monzón, Ariana Núñez, Adriana Palomino, Fabiana Paredes, Brigitte Parisuaña, Lady Kumalique, Lady Alexandra Quintana, Lucero Rondón, Eduardo Roque, Eyen Salas, Joaquín Sánchez, Luciana Sotelo, Flavia Soto, Aderli Taite, Milor Torres, Carlos Trujillano, Amalia Trujillo, Turco Arapa, Pedro Yucra, Ceballos Torres, Segarra Fernández. Ya, 5 minutos y empezamos, ¿ya? Saquen una hoja.